Entonces, Rusia se siente asediada por Europa, se siente asediada por la OTAN, dice me tienen rodeado por toda esta zona, están muy cerca de la capital y pues eso no es aceptable por Rusia y con más razón, como dando una señal de que con más razón pues van a ir sobre Ucrania. ¿Para qué? Para que Ucrania nunca pertenezca a la OTAN. Ahora, ahí anda ahí la información de que pudiera haber una negociación. Volvemos a esta misma idea, ya no han negado esto los ucranianos, y eso me llama la atención, pero hay esta zona que es la zona invadida, digamos, este pedazo, esta parte, ¿no? Y Crimea, ¿verdad? Que llegarían a una supuesta negociación los ucranianos con Rusia, con la idea de que Rusia se quede con un pedazo, o sea, y Ucrania pertenezca a la OTAN. O sea, diciendo, bueno, tenemos un espacio en el que ahora es nuestro, o sea, y ahí pondrían tropas los rusos, y aquí también, porque esto del Mar Negro es estratégico también, o sea, Crimea no es nomás porque es bonita la playa en Crimea, sino Crimea, y aparte que tiene recursos, petróleo, etcétera, pero, o gas, no me acuerdo si es petróleo o gas, o los dos, pero tienen recursos abundantes ahí, ¿no? Según esto. Ahora, lo interesante es que esta sería, pues, una mega base militar, ¿no? O sea, una base militar importante que tendría, pues, potencial control hacia cualquiera de estos países, ¿verdad? Georgia, Rumania, Bulgaria, que por cierto acá por Rumania, Bulgaria, Turquía son miembros de la OTAN también, o sea, por eso dice Putin, estoy, ¿cómo se dice? Rodeado, ¿no? O sea, ahí hay un problema fuerte para ellos, desde su punto de vista, insisto. Georgia, acuérdense, Georgia está invadido por Rusia, o sea, tiene una parte que tiene soldados rusos, cosa que pues no ha cambiado y ya hay señales de que quisieran también tomar este pedazo. Pero de pedacito en pedacito, pues Rusia intenta pues pensar así como muy a la antigua, ¿no? En lugar de asociarse, en lugar de buscar hacer negocios, no, el problema ahí es pues que tiene una visión muy de la Segunda Guerra, muy de esos tiempos y pues piensan en ese tema como un conflicto constante, ¿no? Y aquí pudiéramos estar pensando en que Rusia va a ser un país en guerra por décadas, ¿verdad? Porque con Rusia, con Ucrania, al parecer esto no va a bajar. Dicen, cuando la guerra no termina el primer año, la guerra puede extenderse al menos 10 años. En la estadística, cuando las guerras no terminan pronto, no terminan en el primer año, quiere decir que se van a extender al menos 10. Entonces, pudiera ser que esto esté pasando ya, pero ya tiene 2 años la guerra. Entonces, pudiera extenderse mucho más tiempo. Aparte que ya en este momento Ucrania ha dado la señal de que se están preparando. Vamos a ese detalle de una vez, ¿no? Se están preparando. Zelensky ha dicho que pues ya va a entrar en modo defensivo. Punto. O sea, ya ahorita nada de contraofensivas ni que nada. O sea, Zelensky se está preparando para el invierno a la defensiva y ha ordenado construir más fortificaciones en Ucrania. Según se sabe, habría ordenado reforzar las contenciones tras una contraofensiva que dice pues simplemente no alcanzó sus objetivos. ¿Cuánto avanzó en promedio Ucrania si lo tomamos desde el principio del conflicto? Ellos recuperaron como el 60% de lo que invadió Rusia, si lo contamos así. Pero ¿por qué? Porque Rusia calculó mal la parte norte y todo esto lo recuperó muy rápido Ucrania. Pero eso fue en los primeros meses, primeras semanas incluso. Toda esta parte norte la recuperaron. Pero esta parte y Crimea no la recuperaron. ¿Y cuánto? Desde julio empezó la contraofensiva en todo este pedacito. ¿Y cuánto avanzó Ucrania? Avanzó 17 kilómetros. El cálculo que habían hecho al principio los militares ucranianos era 30 kilómetros más o menos por semana. 30 kilómetros por semana. En todos estos meses avanzaron 17 kilómetros. El cálculo, pues ahí sí les falló gacho. ¿Por qué? Porque no contaban con que Rusia iba a estar mande soldados. O sea, no les iba a importar si acabas con 10,000, con 20,000, con 50,000, no les iba a importar eso, los iban a seguir mandando. Entonces, pues ese es un tema obviamente tremendo. Pero, ¿qué dice Ucrania ante esto? Ante el punto de que no avanzó, ¿no? Dice, tras no conseguir avanzar como esperaba contra la contraofensiva del este en verano, Ucrania ya se está preparando a la defensiva ante un ejército ruso que ha vuelto a la carga y que, bueno, pues también está reforzando sus sistemas de defensa. En estas circunstancias, Volodymyr Zelensky ha
han pedido. Y también, obviamente, según los estrategas de guerra, ¿verdad?, reforzar de forma significativa, hacer fortificaciones defensivas. Los fondos ya están listos, existen, o sea, hay dinero para eso, y todas las decisiones ya están tomadas. O sea, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Se va a hacer una fortificación y se va a entrar en modo defensivo. Y eso pues también implica un cambio en el conflicto, porque tú dices, esto ya es como la señal de lo que les acabo de decir. Se va a alargar el conflicto muchísimo. Porque ¿qué va a pasar en verano? De aquí a primavera, ¿qué va a pasar? Rusia, todos estos meses, va a acumular más armas, más movilizaciones de jóvenes que van a entrenarse para la guerra. Y todo eso para que cuando ya empiece la guerra otra vez normal, por así llamarlo, en primavera o en verano, ya están más fortificados y más fuertes. Y Ucrania, pues vamos a suponer que lo mismo, ¿no? Que Ucrania recibe apoyos, que también están dándole durísimo al tema de construcción de inteligencia, mucho hacia la guerra digital. Están preparando muchos sistemas que hacen que el otro sistema de Rusia, digamos, deje de funcionar. Se están basando en eso porque, pues, Ucrania tiene que planear todo bajo inteligencia. No puedes tú pensar que vas a durar muchos años en una guerra con Rusia, porque Rusia tiene 5 veces más gente que Ucrania. Entonces, pues si tú dices por cada soldado estos tienen 5, pues va a estar difícil, ¿verdad? O sea, está complicado. Aparte tienen mucho terreno, tienen armas nucleares, o sea, entonces tienes que pensar con inteligencia cómo vas a hacer que no pierdas tanta gente y al mismo tiempo que sea sostenible, si es que te dejan de apoyar Europa, si te deja de apoyar Estados Unidos y todo este rollo. Pero bueno, así un poquito las cosas, ¿verdad? Porque pues si nos vamos a demasiado detalle no acabamos nunca. Así, al menos un poquito una actualización de lo que está pasando. Ahorita como quiera revisamos si tenemos algún otro pendiente. Nada más decirles que acaba de, según los medios de comunicación de aquellos rumbos de Rusia, de Ucrania, etcétera, aseguran que ha habido un ataque a una fábrica de aviones en Smolensk. Esto es dentro de Rusia, ojo, eso es lo que llamo ataques con inteligencia. O sea, tú no puedes a lo mejor tener todos los ataques hacia los aviones, porque son aviones pues que tú todavía no tienen ni los F-16 o tienes unos cuantos apenas. No puedes con eso, pero sí puedes ir hacia el origen de esos aviones. ¿Cuál? Pues la fábrica, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando llegue primavera, llegue verano, no tengan tantas armas, ¿verdad? Bueno, las fuerzas ucranianas habrían atacado una planta de aviones en la ciudad rusa de Smolensk. Esto fue durante la noche, según lo que reportan, citando una fuente del ejército de Ucrania en la agencia de inteligencia de la GUR. Según lo que reportan, esto es en el oeste de Rusia. A última hora, el 26 de noviembre, se dio la orden para hacer este ataque. El gobernador interino de la región rusa de Smolensk habría afirmado que hubo algunos daños, pero que no hubo víctimas y que la infraestructura quedó estable, ¿no? O sea, que el daño no fue tanto como aseguran los ucranianos. Y los ucranianos dicen, pues que sí, que la destruyeron. Bueno, esa es la típica, ¿no? Pero al menos se reconoce que sí hubo un ataque en esa región y que el ataque fue directamente a la fábrica de aviones. Volvemos a lo mismo, es pura estrategia, ¿no? Y eso va a continuar. Ese tipo de sabotajes, de ataques, seguramente lo vamos a estar viendo cada vez más abundantes. Más, miren, los ucranianos han llegado incluso a combatir y atacar a los miembros del grupo Wagner en África. O sea, Ucrania ya está pensando que pues tiene que también observar dónde están esos grupos, dónde están esos intereses que tienen Ucrania para que no los vuelvan a atacar como lo hizo el grupo Wagner, que fue el más efectivo cuando estaba el grupo Wagner. Y pues bueno, recientemente, y aquí lo platicamos, ¿no? O sea, hasta allá mandan fuerzas especiales los ucranianos. Está tremendo. Pero bueno, vamos a otro asunto importante.